Primero que nada, mi nombre es Agustina Rocha y yo soy parte de la Comisión de Juventud del Llamamiento Argentino Judío. Y un poco quería contarles quiénes somos para los que no nos conocen y para los que vienen por primera vez. Veo caras conocidas, la mayoría somos locales, pero bueno, acaba la introducción. Somos una institución integrada por hombres y mujeres argentinos judíos, deseosos de contribuir a la profundización de la democracia, la equidad social y la soberanía para todos los habitantes del país. Representamos a los sectores de la colectividad judía que se sienten progresistas y bregamos por un judaísmo plural que dé cabida a quienes se sientan identificados con cualquier elemento que los vincule con la tradición y con la cultura judía. A su vez, estamos políticamente comprometidos con las mejores tradiciones nacionales, populares y democráticas de la República Argentina y nos encontramos identificados con el insoslayable reclamo de memoria, verdad y justicia, y frente a la falta de democracia y la estrechez de mira que exhiben organizaciones que se arrogan la representación de toda la colectividad, hemos nacido en septiembre del 2015 como una alternativa democrática, laica y plural. Alternativa laica porque nuestra concepción del judaísmo es amplia y da cabida tanto a creyentes practicantes como a no practicantes, a agnósticos o ateos que reivindiquen sus orígenes judíos. Es plural porque incluimos en nuestro seno todo el arco de tendencias y de puntos de vista que existen aún dentro de nuestro marco progresista. Partimos de la premisa de la pluralidad y de la diversidad étnica, cultural y de género que como judíos tenemos la obligación moral e histórica de defender. Los judíos sabemos mucho acerca de la discriminación y de la exclusión y del desprecio por la diferencia. Y es nuestro deseo encauzar esta experiencia como una vocación social e integradora en el marco de la realidad argentina que también está atravesada por la diversidad. Mirzay Mendó, y por eso estamos aquí hoy, preparando la resistencia para estos tiempos difíciles que seguro se vienen. Así que, bueno, para comenzar, ahora sí, me gustaría presentarle a nuestros invitados de esta tarde-noche de verano de noviembre. Y voy a empezar por el más conocido, que es Herman, que bueno, a Herman lo conocemos todos. Cómo presentar a alguien tan conocido, pero podemos decir que es un periodista argentino conocido por su activismo y su militancia por los derechos humanos. Herman funda el periódico Nueva Presencia, uno de los pocos periódicos que resisten a la dictadura y que denuncia a la dictadura. Funda el Movimiento Judío por los Derechos Humanos, también como un espacio de militancia. Y es autor del libro Momentos de Luchas Populares, que se editó en el año 2005. Y por otro lado, tenemos a Lautaro, que Lautaro es el más joven de esta mesa, con solo 23 años. Y para hablar de Lautaro podría hablar de lo que él estudia, que estudia periodismo y que estudió historia, o de lo que hace, que es periodista en diversos medios. Podría hablar de la investigación rigurosa con la que estudió el antisemitismo en la dictadura. Podría hablar de la terquedad de sus posiciones y la vehemencia con la que defiende esas posiciones. Podría contarles que tiene 23 años y las ideas todavía muy puras. Lauti es mi amigo, así que decido presentarlo como un luchador que a través de las palabras consigue reconstruir una historia poco contada. El régimen militar que gobernó la Argentina entre el 76 y el 83 tuvo elementos antisemitas y esa es la historia que queremos contar hoy. La historia de una lucha y de unos luchadores y de unas luchadoras que decidieron activamente transformar su realidad. Y nosotros y nosotras, jóvenes del hoy, conectar con esa experiencia e intentar construir una sociedad donde nuestros desaparecidos estén más vivos que nunca. Así que bueno, comencemos. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, buenas tardes. Y aunque quizás sea una expresión burguesa, no encuentro otra, porque para mí es un honor, un verdadero honor,
que me hayan convocado de nuevo para participar en la presentación de este interesante y necesario libro, Dictadura y Antisemitismo, escrito por el joven Lautaro Brodsky. Pero antes de entrar en la materia que nos convoca, algunos breves preámbulos de coyuntura insoslayables. Esta vez no fue necesario que Mussolini marche sobre Roma. Esta vez no fue necesario que Hitler y las SS rompan cristales y seduzcan al fosilizado boludo de Hindenburg. Esta vez no fue necesario que Videla, Macera y Agosti emitieran el comunicado número 1 para poner en funcionamiento la ESMA, la Perla, Club Atlético y demás instrumentos del horror. No, por ahora no fue necesario. Bastó nada más aplicar la vieja ley sanespeña del sufragio universal y secreto para que las masas eligieran a sus verdugos. No importó que fueran verdugos payasescos y paranoicos. Las masas, una vez más, se fascinaron con sus opresores. Vení, rompeme el culo que me gusta. A fines del siglo XIX, concretamente en 1897, nació en Austria un bebé judío. Pero rápidamente su familia lo llevó a Austria, donde creció, se educó y llegó a ser un gran psiquiatra. Un psiquiatra eminente, discípulo de Freud, tanto que se lo consideró el líder de la izquierda freudiana. Estoy hablando de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich generó teorías nuevas que causaron enorme revolución en su tiempo. Sobre todo la teoría sobre la energía vital de los orgasmos y la revolución sexual. Tanto fue la revolución, tanto fue el lío que se armó, que siendo judío, la cúpula de la comunidad judía lo repudió. Y no hablemos de la iglesia oscurantista y fascista y medieval que lo convirtió en el diablo mismo. Era comunista y el Partido Comunista lo expulsó. Formaba parte de la Asociación de Psiquiatras y la Asociación de Psiquiatras también lo expulsó. No soportó estas ideas, la teoría sobre la energía vital de los orgasmos y la revolución sexual. Ideas que después fueron desempolvadas en el Mayo francés y por la generación hippie de los 60 y los 70. Por supuesto los nazis lo persiguieron y tuvo que salir corriendo de Austria. Y lamentablemente terminó en Estados Unidos y murió en una cárcel del imperialismo en 1957. ¿Por qué traigo a colación hoy a este pensador, a este psiquiatra? Porque este psiquiatra, apenas 6 meses después del ascenso de Hitler subió en enero del 33, a mitad de año, publicó un libro extraordinario que se llama, un libro extraordinario y de permanente vigencia, que se llama Psicología de Masas del Fascismo, tratando de explicar por qué las masas se inclinaron por este tipo. Porque Hitler, reiteramos una vez más, no subió por golpe de Estado, subió con el voto democrático, aunque no fue la mayoría absoluta, pero subió con el voto democrático, fue la primera minoría. Noviembre del 2023. Al asistir en Argentina al tristísimo espectáculo de las masas votando por el ajuste, la represión y la reivindicación de los genocidas, ¿deberíamos estar hablando ahora de los verdugos voluntarios de Milei? Los verdugos voluntarios de Milei. Los fascistas de ahora ya no vienen como los de antes, que eran fundamentalmente antisemitas sin remedio. Ahora la cosa viene más mezclada y compleja. Por ejemplo, el máximo exponente de la casta fascista que acaba de ganar las elecciones se dice projudío, grotescamente projudío, y asegura admirar a los fundamentalistas seguidores del Lubavitcher Leve.
Eso introduce más confusión y potencia los prejuicios. Y no olvidamos la frase acuñada en Madrid: no pasarán. Y ahora entramos directamente en el tema central que nos convoca, la presentación de este libro. Allí, cuando aún humeaban las cenizas producidas por la explosión en la AMIA, dijimos claramente que no nos sumábamos al discurso del judaísmo oficial, ni al discurso del gobierno de Israel, ni al discurso del gobierno argentino, ni al discurso del gobierno norteamericano, que acusaban sin pruebas a los esotéricos fundamentalistas de las lejanías, sino que puntualizamos con los datos que ya se poseían entonces que se trataba de un hecho enmarcado en la continuidad de la judeofobia del terrorismo de Estado, donde estaban involucrados fuertemente las fuerzas represivas de nuestro país, como la policía y una vez más los siniestros servicios de inteligencia. Más aún, dijimos ya entonces que no estábamos defendiendo al régimen teocrático y homofóbico de Irán, pero que las fuerzas hegemónicas y la derecha en general, desde la DAIA hasta la CIA, estaban usando a los asesinos de allá como taparrabos de los asesinos de acá. Hubo mucha gente en el acto y el judaísmo oficial, obsesionado desde el arranque con la acusación a Irán, nos criticó con dureza, pero desde otro ángulo. La mayor e inesperada convulsión ocurrió en el interior mismo de la propia Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la decana y vanguardia de las organizaciones de derechos humanos, fundada en diciembre de 1937 por Lisandro de la Torre, y que antes y después del acto que nos ocupa estuvo a punto de dividirse porque un sector de su dirigencia y su militancia consideró que participar de ese acto, por más que se diferenciara de la derecha, era hacerle el juego al sionismo internacional. ¿Por qué traigo a colación ahora estas dos controvertidas circunstancias, lo de Coral y lo de la Liga? Para ejemplificar con dos episodios del pasado reciente sobre las dificultades que ha tenido muchas veces, no toda, pero sí buena parte de la izquierda en nuestro medio, para repudiar la judeofobia, inclusive la judeofobia feroz y nazi puesta de manifiesto por los milicos durante la última dictadura genocida. No son muchos en ese ámbito, en el ámbito de la izquierda, los que se han enterado que August Bebel, el compañero de militancia de la Gran Rosa Luxemburgo en el grupo revolucionario alemán Espartaco, angustiado por la proliferación de prejuicios también entre sus compañeros, acuñó a principios de la década del 20 aquella famosa frase de que el antisemitismo es el socialismo de los imbéciles, o sea, la distorsión y falsificación de la lucha de clases. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la presentación del libro de Brodsky? Tiene que ver porque este libro de Brodsky, que todavía es solo una primera aproximación al tema, resulta para mí una de las pocas voces que alguien desde la identidad de la izquierda revolucionaria plantea con pelos y señales que la aversión y la persecución a los judíos es un tema que debe figurar en la agenda del campo popular y de la clase obrera. Y considero que hay que tener cierta audacia en este momento para meterse en este tema desde la izquierda, justo cuando en buena parte del pueblo judío, empezando por el Estado de Israel, predominan hoy en sus cúpulas las derechas más reaccionarias aliadas del imperialismo. En el año 2000, cuando estuve en Cuba, fui invitado por la comunidad judía. Fue en un Shabbat. Entonces hice en la tierra de Fidel lo que no hago en Buenos Aires. Participé del ritual sabático. Fue en el hermoso templo judío de La Habana, cerca del Malecón. Y bien, después de las oraciones me hicieron hablar y dije exactamente lo que pienso.
Hay muchos judíos que no entienden a los revolucionarios y lamentablemente muchos revolucionarios que no entienden a los judíos. Y yo trato de bailar en los dos casamientos al mismo tiempo y no siempre lo hago bien. Pesach Lautaro Brodsky, el joven este que está acá a mi lado, también trata de bailar en los dos casamientos y lo hace con nitidez y sin pelos en la lengua. Por eso dedica el libro tanto a las víctimas de la Shoah como a las víctimas de la Nakba, tanto a las víctimas de la masacre de la AMIA y la Embajada de Israel como a las víctimas de Sabra y Katila. Y este libro lo publicó hace algunos meses. Si lo hubiese publicado la semana pasada, estoy seguro, o casi seguro, que lo hubiera dedicado primero a las víctimas del pogrom del 7 de octubre causado por Hamás y también a las víctimas causadas por el ejército israelí que causó el genocidio en Gaza. Algunos superficiales, cuando yo digo esto, me responden con una simplicidad transfiriendo una realidad a otra que no tiene nada que ver. Me dicen, esa es la teoría de los dos demonios. Y yo respondo, no, esa no es la teoría de los dos demonios, esa es la teoría de los dos orestes. Los numerosos dirigentes revolucionarios de origen judío en la Rusia de todos los ares, e incluso en la Unión Soviética, solían rusificar sus sonoros nombres y apellidos judíos. Así Hirsch Apfelboim se convirtió en Nikolai Bujarin y Leiva Rosenfeld se transformó en Lev Borisovich Kamenev y Gershon Aronovich pasó a ser Grigori Zinoviev, para no hablar del propio Leiva Bronstein que se convirtió en el gran León Trotsky. ¿Huían de su identidad judía para no molestar a los prejuiciosos propios y ajenos? No lo sé. Y más bien es un tema de debate para otra oportunidad. Lo que sí sé es que este joven decidió hacerlo al revés y no se conformó con el nombre y apellido que le dieron sus padres, Lautaro Brodsky, sino que le agregó el nombre dulce y bien judío de su bisabuelo, proveniente de Polonia, Pesach. ¿Qué me dice, señora? Un marxista revolucionario con clara identidad judía. Admitamos que no abundan en estos días. Jorge Brodsky, el padre de Pesach y militante de Política Obrera, digamos que Política Obrera, para los que no saben, es el partido encabezado por Jorge Altamira, que se fue o lo fueron del Partido Obrero. Jorge Brodsky, el padre de Pesach y militante de Política Obrera, que realizó el prólogo del libro Dictadura y Antisemitismo, recuerda en la página 9 que otro grande, mi amigo el filósofo marxista León Rosichner, se planteó el dilema de si ser judío y reconocerse judío era incompatible con el hecho de ser de izquierda. Y Brodsky padre agrega, es inimaginable pensar la izquierda decimonónica y del siglo XX sin la presencia judía. Es inimaginable pensar la izquierda decimonónica y del siglo XX sin la presencia judía. Los milicos asesinos, desde el fascismo, igual que los hitleristas en la década del 30 y del 40, pensaron algo parecido, aunque por supuesto, por razones muy distintas, considerando que judaísmo y subversión eran sinónimos. Y en los distintos chupaderos, en los distintos campos de concentración de la dictadura, se ensañaron puntualmente con los judíos. Buena parte del libro de Brodsky, hijo, documenta el horror particular que sufrieron los judíos que caían en manos de los genocidas. Las cifras, destaca Brodsky, lo dicen todo. Los judíos no llegan a ser el 1% de la población en general de la Argentina, pero en algunos sectores constituyen hasta el 20% de los detenidos desaparecidos, con la salvedad de que en algunos sectores, por ejemplo, el Partido Vanguardia Comunista, casi toda la dirección desaparecida eran judíos. El libro de Brodsky, hijo, abarca un amplio y variado espectro de temáticas que van más allá de la denuncia de la persecución y las matanzas. Por ejemplo, en la página 30 reflexiona que como todos los pueblos, la historia judía combina lo bueno y lo malo, lo sublime y lo miserable, a Marx y a Rothschild. También incursiona en el complejo abismo de los estereotipos que se han esparcido en la sociedad, particularmente en la TV y en los amplios vericuetos de la cultura popular,
para descalificar y denostar al judío, a quien se trata de mostrar como una pústula clavada en la piel del ser nacional. Pero el eje central de dictadura y antisemitismo pasa básicamente por la descripción pormenorizada y documentada de lo que fue el tratamiento especial a los judíos en los campos de la muerte de Videla, Kamsweiss, Mason y demás genocidas. Tratamiento especial con el trasfondo de suásticas y música alemana. Un activista popular, por el solo hecho de ser judío, especifica en la página 81, tenía menos posibilidad de sobrevivir. Y añade, en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, los judíos solían sufrir un doble ensañamiento. Primero por su condición de militante político y social, y segundo por el simple hecho de ser judío. Al respecto, Mario Villani, un ingeniero electrónico que estaba prisionero de los milicos y solía ser trasladado de un campo a otro para efectuar trabajos de reparación atinentes a su profesión, es mencionado por Brodsky en su libro. Y el valioso testimonio de Villani, que tuvo oportunidad de ver y escuchar mucho, es uno de los tantos que entregué en Madrid al juez Baltasar Garzón, porque Villani pudo observar con sus propios ojos en cada uno de los centros de detención la ferocidad y la crueldad del tratamiento a los prisioneros judíos, a quienes se torturaba y humillaba hasta el extremo antes de ser asesinados. Tita Sakolsky, una de las pocas personas judías que no fueron asesinadas en los campos de exterminio, quizás porque era mayor y tenía ya más de 70 años, me contó que uno de los peores criminales de la dictadura, a quien denominaban el turco Julián, solía exclamar peyorativamente cada vez que mataba a un judío: trabajo para la AMIA. Brodsky, en las páginas siguientes, también hace hincapié en la resistencia que se gestó en un sector de la comunidad judía como antítesis de la complicidad del judaísmo oficial. Como el judaísmo oficial me sigue ninguneando, le agradezco especialmente a Pesach Lautaro la mención a mi tarea en aquellos días de dolor y al trabajo desarrollado al frente del movimiento judío por los derechos humanos y al frente del semanario Nueva Presencia. Acá pasó algo parecido a lo ocurrido en Varsovia al producirse la invasión de las tropas de la Alemania nazi. Allí los primeros en escaparse fueron los rabinos y, abro comillas, toda la dirigencia activa de la comunidad, cierro comillas, tal como lo explica Marek Edelman en su libro El gueto lucha. Marek Edelman fue el quinto comandante de la rebelión del gueto de Varsovia, que estuvo acá hace algunos años y fue cuando se publicó el libro. Los que pusieron el cuerpo en la heroica rebelión fueron las distintas juventudes judías de izquierda. También, salvando la distancia, sucedió algo similar acá. La derecha, lo que suelo denominar el judaísmo oficial, fue condescendiente y cómplice. La resistencia vino de los sectores progresistas y de izquierda. Precisamente durante el acto de homenaje a Nueva Presencia realizado el 9 de diciembre del 2008, con la presencia de Osvaldo Bayer y David Viñas, la señora Frida Rosenthal, madre de Luis Ricardo, secuestrado el 31 de agosto de 1976, leyó un comunicado suscrito por 15 familiares de detenidos desaparecidos judíos. El texto era muy claro y diferenciado de las historietas que el judaísmo oficial ha puesto en movimiento de un tiempo a esta parte para autoblanquearse respecto del papel jugado durante la dictadura. La alta jerarquía de la Iglesia y las Fuerzas Armadas, decía el comunicado, dos de los protagonistas de la criminalidad de la dictadura militar, la alta jerarquía de la Iglesia y las Fuerzas Armadas, pidieron perdón. Sabemos que fue un acto hipócrita para adaptarse a los nuevos vientos políticos, porque de ningún modo están arrepentidos de lo que hicieron como autores y cómplices. En cambio, los nuestros, los del quehacer institucional judío argentino y los distintos gobiernos israelíes, ni siquiera eso, y en los últimos tiempos han desatado una feroz ofensiva de autoblanqueo para ocultar su complicidad. Y el comunicado de las madres de desaparecidos judíos agregaba:
René Eppelbaum, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, acuñó aquella frase que se hizo carne entre nosotras: no quisiéramos enterarnos que nuestros hijos judíos fueron asesinados con armas israelíes. Además recordamos muy bien el manoseo despiadado que recibíamos en la Daya cuando acudíamos solicitando auxilio en aquellos días de dolor e incertidumbre y nos lanzaban una cachetada en forma de reproche. A ustedes les pasó esto porque no le dieron a sus hijos educación sionista. Hasta acá lo que dijeron 15 familiares de detenidos desaparecidos judíos en el 2008. Tiempo atrás, otra madre judía, María Gutman, integrante de la Asociación Madre de Plaza de Mayo y madre de Alberto, secuestrado el 28 de noviembre de 1976, publicó en el periódico Nueva Acción, que se edita en Buenos Aires, diciembre del 2001, página 10, y con el título de Contra el show de la comisión, una crítica parecida a raíz de la movida que en esos días generó el gobierno de Israel. Y abro comillas, esto lo dice María Gutman, de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. He leído con atención este escrito aberrante que es el informe oficial de Israel sobre desaparecidos judíos en Argentina, señaló la señora Gutman para añadir al renglón seguido. No me sorprende el descaro y la desfachatez de las autoridades israelíes que no dicen absolutamente nada de su nefasto papel en esa época. Israel, igual que sus patrones norteamericanos, le dieron a la dictadura apoyo económico, político, moral y armamentístico. Nuestros queridos hijos sufrieron una doble persecución por parte de los fascistas y antisemitas uniformados que los torturaron e hicieron desaparecer, y también por parte de los fascistas judíos que armaron a los asesinos, con el agravante de que los fascistas judíos le reprochaban a nuestros hijos su militancia con el argumento terrible y sectario de que no recibían educación sionista. ¿Cuántas veces nos dijeron de las madres semejantes tonterías? Infinidad de veces. Y nosotras, además de haber sufrido la tragedia de la desaparición de nuestros hijos, teníamos que soportar encima los reproches de los burócratas del aparato sionista. ¿Qué querían los señores de la Daya y del gobierno de Israel? ¿Que nuestros hijos fueran corruptos y reaccionarios como ellos? Nuestros hijos fueron generosos y abiertos y entregaron su vida luchando por una sociedad socialista. Nuestros hijos eran revolucionarios y nunca se hubieran prestado a someterse a los dictados de la derecha, y menos de la derecha judía, que es tan putrefacta y antihistórica como la derecha no judía. Yo no me olvido de la prédica espantosa y alcahueta de la revista La Luz, que dirigía el señor Nisim El Nekabé. En realidad, a mí sinceramente no me interesa ni el perdón de la Daya ni el perdón del gobierno de Israel, pero todos ellos son tan soberbios y omnipotentes que ni siquiera están dispuestos a hacer ese pequeño esfuerzo. Y continúa la señora Gutman. Cuando recientemente vino el señor Pinhas Avivi a hacer su show para blanquear el papel sombrío de Israel en aquellos años de terrorismo de Estado, la mayoría de las madres y familiares de detenidos y desaparecidos judíos no nos prestamos al juego. Cuando en 1982 vino el primer ministro israelí Yitzhak Shamir a Buenos Aires, no nos quería recibir. La delegación de madres era muy numerosa, había judíos, judías y no judías, y después nos atendió unos pocos minutos por compromiso cuando lo presionamos para que nos atendiera a todas y no a 2 o 3 como él pretendía. Shamir es un fascista y yo soy antifascista, también lo era mi hijo, y yo estoy profundamente orgulloso de los sueños revolucionarios y de la lucha de mi hijo, que era judío, muy judío, y a lo mejor fue asesinado con armas israelíes. Esto es lo que escribió María Gutman, integrante de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Eduardo Luis Dualde, que fuera secretario de Derechos Humanos de Néstor y Cristina, cuando todavía era juez federal y todavía no era miembro del gobierno nacional, participó conmigo y con María Gutman y con el recordado Oscar Kupperman, uno de los líderes del movimiento piquetero de origen judío, participó conmigo, Eduardo Luis Dualde, en un programa televisivo conducido por el periodista Daniel Schnittman. Allí Dualde el Bueno narró de qué modo
sobre los finales de la dictadura y junto al poeta Vicente Cito Lema, entrevistaron en Europa a Peregrino Fernández, un policía que se quebró y confesó buena parte de las atrocidades cometidas por él y sus compinches, incluidos los vuelos de la muerte. Peregrino, durante la extensa confesión, dio pormenores de cómo Erzlin Barr, ministro consejero de la Embajada de Israel en Argentina, les daba instrucciones antisubversivas. Esas fueron las palabras que utilizó el policía, instrucciones antisubversivas. Pero para entender mejor la filosofía existencial de la dirección derechista de la comunidad judía, vale la pena recordar un hecho que protagonizaron en noviembre del 2001. En aquellas horas de auge y ascenso de las luchas populares, 2001, en víspera del argentinazo, y por loco que pudiera parecer, los dirigentes de la DAIA rindieron homenaje público a la policía. Y uno de los homenajeados fue nada menos que el comisario Jorge Palacios, alias Fino Palacios, que era el jefe de la denominada Unidad Antiterrorista, un organismo plagado de elementos fascistas y antisemitas. Durante toda la dictadura, el judaísmo oficial, eso incluye a los distintos gobiernos israelíes y a la casi totalidad de las organizaciones judío-argentinas establecidas, solían caracterizar a los desaparecidos como anti-israelíes al servicio del terrorismo. Inclusive los dirigentes del ala izquierdosa del sionismo, cuando eran entrevistados en Israel en los primeros años del horror por algún familiar o amigo de desaparecido, hay varios testigos, respondieron una y otra vez con la misma cantinela de que esto les había pasado por no recibir educación sionista. Y como la vida judía institucional, sionista, religiosa, cultural, sociodeportiva, se desarrollaba en esos días con relativa normalidad. Sí, podemos seguir redondeando porque tenemos hasta las 8:30, Lautaro no. Ya terminamos. Gracias. Ya termino. Bueno, así voy a hablar y pueden hacer preguntas en público. Yo quisiera terminar. ¿Termino o interrumpo? ¿Cómo? Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Está bien, redondeo y voy al final. En Santiago de Más pido disculpas por mi extensión. Disculpen. Disculpen si me extendí un poco. Volviendo al libro Dictadura y Antisemitismo, concluyo que es posible que haya quienes no lo evalúen como una obra súper extraordinaria, pero yo considero que es un trabajo importante cuya principal virtud es apuntar filosamente en la dirección correcta y aportar mucha documentación y verdades para el esclarecimiento de esta temática. Y ocuparse en este momento del antisemitismo desde una óptica de la izquierda revolucionaria no es poco. Aplausos entonces para Brodsky padre y sobre todo para Brodsky hijo. Lautaro Peisas, igual que la hermosa fiesta del mes hebreo de Nisan, que celebra la liberación de la esclavitud, liberación o dependencia, con Marx y Kneidera. Si bien predominan temas vitales y muy trascendentes en la agenda actual, como los despidos masivos, la represión a los que protestan, la inflación galopante, la desocupación, el avance arrollador de la miseria, las depredaciones de los extractivistas como la Barry Gold Corporation, la dependencia del Fondo Monetario Internacional y demás factores hegemónicos del capitalismo, los femicidios, la criminalidad de la policía de gatillo fácil, el sabotaje a la salud pública y la educación pública y tantos otros temas. Sin embargo, este libro y todo lo que aborda sobre el antisemitismo también debería ser tomado en cuenta por los sectores populares y revolucionarios. Sobre todo, cuando pende sobre todos nosotros la espada de Damocles de la ultraderecha más reaccionaria y fascista, que ya no necesita salir de los cuarteles
porque hoy ya puede conseguir el poder con el voto de la ciudadanía manipulada. Y como todo el tiempo, desde que inicié mi exposición, y ya termino, y como todo el tiempo, desde que inicié mi exposición, bailé los dos casamientos, y el libro también baila los dos casamientos, concluyo con dos invocaciones, una para cada casamiento. Una es una antigua oración en hebreo por la supervivencia, Sheheyanu, Betimanu, Beirianu, las manasé, vieja oración hebrea que agradece por sobrevivir. La otra es más reciente y se hizo carne entre los revolucionarios de todo el mundo. La pronunció un grande de verdad, el comandante Ernesto Che Guevara. Hasta la victoria siempre. Compañeros y compañeras, gracias por estar aquí presentes hoy. Son momentos difíciles en que debemos reforzar el reclamo de memoria, verdad y justicia. En nuestro país ha ganado las elecciones una fórmula neofascista, apologista de la dictadura del 76, liderado por un chiflado de la motosierra y una videísta acérrima. Cuando escribí este libro en pandemia, notaba un clima social decadente. Ya en las manifestaciones anticuarentena se veía una tendencia autoritaria, que podíamos ver, por ejemplo, en las agresiones a periodistas y amenazas como en las bolsas mortuorias, con nombres de referentes de derechos humanos, por ejemplo el de Estela de Candoto. Decidí escribir este libro no solo porque es un tema que me interesa, sino también para concientizar sobre la persecución antisemita en los años 70 y 80, como el peligro que representa esta corriente ultraderechista, admiradora del terrorismo de Estado para la comunidad judía argentina, en especial para aquellos judíos que tenemos militancia en la izquierda o en el denominado campo popular. Nunca me imaginé, quiero reconocerlo, que los procesos políticos se hayan desarrollado tan rápido en un sentido tan negativo y que nos veamos en esta situación. Pero les aseguro que sigo creyendo que el pueblo argentino no es fascista, y así como parte de la población trabajadora que votó a Milei se vea perjudicada por sus medidas, saldrán a la calle junto a los que nos opusimos a este modelo de país, a enfrentar al gobierno de extrema derecha. El fascismo nunca tuvo apoyo popular en Argentina, sino más bien de las élites y de las fuerzas represivas del Estado. Ahora bien, como judíos y activistas populares, sabemos que esta alianza de gobierno es un rejunte de la derecha más rancia, en que tiene adentro antisemitas como Fargosi, Bonacci, entre otros. El comentario por la red social Twitter de la diputada electa Lila Lemoine de la Libertad Avanza, en que llamó al nazi marplatense Carlos Pampillón como un patriota a raíz de que este último llamó a las Fuerzas Armadas a insubordinarse contra la democracia, no es un error, ni un hecho aislado. Representa la mentalidad y la política represiva que llevará adelante el nuevo gobierno contra los trabajadores y contra las minorías nacionales, entre estas minorías nuestra comunidad judía. Ya sabemos las consecuencias que trajo el trumpismo en Estados Unidos a los judíos norteamericanos, con el aumento de las bandas nazis y nacionalistas blancas, que tuvieron como consecuencia, por ejemplo, la masacre en la sinagoga de Pittsburgh. En Argentina, lo que yo llamo los vestigios de la dictadura, en su afán de convertirnos en colonia del imperialismo, querrán imponernos el fascismo para llevar adelante sus medidas económicas y sociales a favor del FMI como de Estados Unidos. Y para eso necesitarán a los grupos de choque, como los de Pampillón y Revolución Federal. La dictadura que estas bestias quieren emular desapareció a un sector de nuestra comunidad. Recordemos, como menciona en mi libro, que el 20% de los desaparecidos bajo el terrorismo de Estado pertenecen a la colectividad judía. Muchos de ellos jóvenes militantes como la hija del presidente de la DAIA, filial de Córdoba, Alejandra Jaimovich, militante revolucionaria de las Juventudes Guevaristas, o Alicia Raboy, activista de la Juventud Peronista, esta última miembro de Hebraica. Todos desaparecidos por su condición de militantes políticos, pero que padecieron un ensañamiento antisemita atroz. Pero también hubo casos de desaparecidos judíos que no tenían militancia política y que los desaparecieron por el simple hecho de ser judíos, como los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que como bien dijo Hermann Schiller,
en el documental Kadish, los militares desaparecieron a los judíos de dicha institución porque no querían que gente judía trabajara en algo tan importante como la cuestión atómica. Entre los desaparecidos de la Comisión Atómica se encuentra Daniel Rus, hijo de Sara Rus, sobreviviente de la Shoah y madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. En mi libro adopto una posición propia, que es la del pogrom camuflado, porque a pesar de que no fue un pogrom a simple vista, como lo fue el de la Semana Trágica, vemos que dentro del genocidio hubo un impulso antisemita alentado por la potencialidad nazi de las fuerzas genocidas. Ahora bien, el genocidio tenía como fin acabar con una generación de jóvenes revolucionarios que luchaban por una Argentina obrera y socialista. Pero el exterminio no podía llevarse a cabo sin un justificativo ideológico. El antisemitismo, como dice y nunca más, fue un impulso represivo para fomentar y crear la idea del enemigo interno. Se alimentó de mitos como de la conspiración judía marxista o de los clichés fascistas como la sinarquía internacional, sintiéndose los represores así como una especie de cruzados cristianos. A pesar de esto, el establishment comunitario ocultaba la judiofobia militar, negando lo ocurrido o diciendo que lo único que había de antisemitismo eran hechos aislados, que provenían de la clandestinidad de los campos de concentración. Cuando era conocido que los casos de persecución y ensañamiento antijudío eran numerosos y la cifra de desaparecidos judíos crecían cada vez más. Tampoco se puede hablar de antisemitismo oficial o no oficial en una época donde la represión era vertebralmente clandestina. Los cuadros de Hitler y Mussolini y las esvásticas en los centros clandestinos de detención no eran cosas aisladas. Era una recreación de los campos de concentración nazis que los militares fascistas de Argentina quisieron replicar. Y les salió bien, porque desde nuestro país no hay nada más cercano al horror del nazismo que lo ocurrido durante el régimen de Videla, Viola y Galtieri. Cuando digo esto no quiero comparar genocidios, porque ningún genocidio es igual a otro, pero sí explicar la admiración que tenían los genocidas del proceso por los genocidas del nazismo. Cuando estuve presente en el acto de Hebraica por sus desaparecidos judíos, en que fui invitado por acompañar a mi amigo Eduardo Nachman, que no está acá presente pero le mando un saludo, en cual también se homenajeaba a su padre, Gregorio Nachman, militante de la cultura, desaparecido en el 76, creía que iba a ser otro acto de memoria, de frío compromiso, que la dirigencia comunitaria estaba obligada a hacer, por su espantoso desempeño en los años de noche y niebla. Pero cuando habló David Fleischer y dio su discurso macartista, despotricando contra nuestros compañeros desaparecidos y hablando de la supuesta infiltración marxista en la comunidad judía y de su mesiánica misión de erradicar los elementos trotskistas y guevaristas de Hebraica, como si fuese un funcionario de la dictadura, me preguntaba, ¿con qué necesidad hizo lo que hizo? Faltando el respeto a todos los presentes. Ahora me doy cuenta que la respuesta no es su necesidad, sino su objetivo. La intención de David Fleischer era demostrar que aún a 40 años de retorno de la democracia, la derecha comunitaria sigue pensando y actuando como pensaba y actuaba en los años de la dictadura, y que ahora, tras asumir un nuevo gobierno el 10 de diciembre, con un presidente electo que repite los discursos de Macera, están dispuestos a darnos de vuelta a la espalda ante una escalada de persecución, incluso si esa escalada represiva va acompañada de antisemitismo, porque la DAIA, la dirigencia sionista, está dispuesta a entregar a su comunidad a cambio de sus negocios, porque no representa a la comunidad argentino-judía, sino a un sector del empresariado comunitario, incluso no comunitario. Agradezco por eso el llamamiento argentino-judío, por darme el espacio para exponer esto, porque a pesar de las diferencias que podamos tener, me han apoyado y acompañado, como dan el debate para seguir fortaleciendo una perspectiva distinta de comunidad. Antes de terminar, quiero hacer una reflexión final. Pase lo que pase el 10 de diciembre, cuando suma la extrema derecha y poder ejecutivo, tenemos que tener en claro lo que son. Son los mismos que asaltaron el Capitolio y la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Si desde las esferas del poder los Macri, los Milei y Villarruel llegaran a movilizar a las bandas fascistas, ya sea contra nuestros compañeros o contra las libertades democráticas, debemos responderles estando en las calles. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El propio Macri, como bien dijo Hermann Schiller, llamó a los jóvenes de derecha al ataque directo contra la militancia popular, en cual nos deshumanizó llamándonos orcos. Lo de Macri no es una estupidez como tantas estupideces que dice, es una proclama fascista. Macri quiere derrotar al movimiento obrero, estudiantil como a las organizaciones sociales y desocupados. Debemos ser cautelosos y cuidarnos mutuamente.
dejar por lo menos desde la izquierda las diferencias de lado, siendo ejemplo en este caso. Hoy más que nunca está presente el legado de los 30.000 detenidos desaparecidos en su lucha por la justicia social y el socialismo. Por eso a los Macri, a los Milei, a los Villarruel, les respondemos, son 30.000 y fue un genocidio. Por todo lo dicho acá, es la razón por que todavía pedimos y todavía luchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos en esta tarde de calor. Recuerden que pueden encontrarnos por mail, por WhatsApp, que seguimos organizando actividades y que seguimos organizando, que empezamos a organizar la resistencia contra este tiempo que viene. Así que nos encuentre juntos en el llamamiento es importante. Y bueno, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Se aceptan una o dos. ¿El libro está a la venta dónde? El libro está a la venta en la mesita que puso la editorial Leviatán y también... Por la editorial La Rama. Por la editorial de La Rama. Ok, la editorial de La Rama, pero también se puede comprar online, ¿no? Sí, se puede comprar online. Por Mercado Libre lo van a encontrar y también por la página de la editorial Leviatán. Ahí se lo pueden comprar tanto por vía tarjeta o efectivo. Bueno, muchas... ¿alguien? Bueno, podemos cerrar entonces. Muchas gracias a todos por venir.